Con motivo del aniversario que sucederá este año 2022 de la tragedia que aconteció hace 50 años en la cordillera de los Andes, mejormente conocida como los sobrevivientes de los Andes, es este trabajo una pequeña guía, complemento que permita a todos los interesados en el tema llegar a comprender en mejor medida las proezas, hazañas y circunstancias específicas que acontecieron en este evento. El presente trabajo trata de mostrar aspectos que jamás han sido contados o que difícilmente se pueden apreciar con referencias verbales. Es muy común ver documentos donde nos hacen referencia a que hubo un choque sin conocer cuáles fueron las condiciones en las que se realizó ese percance, ese lamentable evento. Tampoco no hay mucha explicación sobre el tema, y esto lo que busca es tratar de dar un mejor panorama sobre el tema. Al estarse desarrollando una tormenta sobre la cordillera de los Andes, el tramo de Mendoza hacia Santiago era muy complicado, en atención a que en esa zona la cordillera se encuentra sumamente elevada y exigía un techo de vuelo mucho más alto para el avión, razón que, dado que el peso, el tiempo de que llevaba de vuelo, las condiciones climáticas y las capacidades del avión, se decidió mejor no cruzar y hacerlo al día siguiente una vez que terminara la tormenta. Por esa razón, al día siguiente se tuvo que realizar una ruta especial, misma que consistía de Mendoza a Malargüe, Curicó, Santiago. Pero esta ruta tenía una circunstancia especial: tendría que pasar por Rancagua, y eso lo convierte en un asunto sumamente especial. Al día siguiente, por la tarde, la aeronave partió vía aérea A7, o mejormente conocida como UW-47, alcanzó una altura de vuelo de 5.500 metros o 18.000 pies. La idea era que cuando llegara al aeródromo de Malargüe, virara hacia el oeste, hacia la cordillera de los Andes, rumbo a Chile, por la vía aérea G-17, y pasara por la zona conocida como el Planchón. De hecho, cruzaría exactamente por encima del paso del Planchón para después proceder hacia la ciudad de Curicó, sobrevolar el aeródromo de Curicó y de ahí proceder hacia el norte, hacia Rancagua, donde se encuentra un punto de navegación que con posterioridad permitirá llevar a las aeronaves directamente hacia el aeropuerto internacional de Santiago de Chile. Esa era la ruta programada normal para ese tipo de situaciones y tipo de aeronaves. Sin embargo, aquí el detalle que se está sosteniendo en este trabajo es que los pilotos estuvieron realizando una función de llevar a cabo un gran atajo a esa ruta. Esa ruta iba a pasar un poco más al norte del paso del Planchón, bajaría hacia los valles chilenos mucho antes de Curicó, viraría hacia el norte, hacia Rancagua, y con ese atajo que se muestra en pantalla habría un ahorro de 40-50 kilómetros, ¿no? Sin embargo, como se podrá apreciar en esta fotografía, hubo un detalle. La ruta, como se puede apreciar en verde, era la oficial, la amarilla era la que consistía en el atajo, y una línea roja central significa el desvío fatal que estuvieron desarrollando los pilotos. Aquí en estas imágenes podemos ver que los pilotos, al momento de tomar esta ruta, este atajo al norte del paso del Planchón, pasarían por una zona todavía aún con menor altura dentro de la cordillera de los Andes. De hecho, el paso del Planchón quedaría hacia la izquierda, todavía como unos 5, 8, 10 kilómetros aproximadamente,
La aeronave, lo que tendrían contemplado los pilotos es que descendiera por la siguiente cuenca hidrológica que corresponde al río Teno, ¿sí? Y continuarían hasta llegar al último tramo que permitiría llegar virando a 14 grados hacia lo que es Rancagua. Estas aeronaves desgraciadamente cuentan con pocos instrumentos de navegación, y eso que ustedes ven no es un GPS, es un instrumento para rutas aéreas, pero no es un instrumento para atajos. Desgraciadamente no servía en esas condiciones. Así las cosas, estos pilotos, al estar llevando a cabo esta maniobra de atajos, estaban realmente navegando a ciegas, en atención a que pues contaban con poca visibilidad por la tormenta existente. Cuando estaban sobre la cordillera de los Andes, en la área fronteriza, avisaron que estaban cruzando, y pocos segundos después avisaron que giraban hacia el norte, como si estuvieran en el último tramo del atajo, virando a 14 grados, pensando que llegarían a Rancagua. Sin embargo, ya se encontraban sobre la zona alta del río Tingurica y estaban autorizándoles un descenso a los 3.500 metros, 11.500 pies. En esa zona ya estaban encajonados. Los pasajeros llegaron a referir que veían montañas, pues eran volcanes y zonas montañosas propias del lugar, y siguieron descendiendo, realizando el paulatino descenso hasta los 3.500 pies. Y en esta apreciación se considera que en esta zona los pilotos comenzaron a sospechar que estaban yendo en colisión directa hacia la montaña. Trataron de esquivar y lamentablemente hubo un percance. Este impacto fue realmente milagroso, ya que no fue un impacto total sobre la montaña, en atención a que los pilotos alcanzaron a hacer maniobras evasivas, y se dice que el avión chocó entre 2 o 3 ocasiones con la montaña del lado precisamente chileno, y con posterioridad el fuselaje y la cola quedaron del otro lado de la cordillera, en el lado argentino. Esas son las rutas que se cree que tomaron tanto el fuselaje como la cola. El deslizamiento que tuvo esta aeronave, este fuselaje, fue impresionante, ya que se deslizó por toda esta ladera que se aprecia en la imagen del lado argentino, en la cordillera de los Andes. Fue un desplazamiento bastante aterrador. Chocó al final con el glaciar, y según los datos técnicos que nos arroja el sistema, debió haber sido un desplazamiento mayor al 1,5 kilómetros, donde descendió desde los 4.400 metros hasta los casi 3.600 metros. Lo impresionante fue que tenía esa pendiente un promedio de 47 grados de inclinación, con máximos de inclinación de 68 grados de inclinación, ¿no? Y en ese entorno fue donde la aeronave quedó desintegrada, donde se realizó la búsqueda, donde las personas sobrevivientes sufrieron condiciones sumamente aterradoras, donde se ha dicho mucho sobre el drama humano que se vivió ahí, y desgraciadamente se prolongó durante bastante tiempo. Este lugar que se aprecia lleno de picos se constituyó en el hogar de estas personas, de estos sobrevivientes, durante mucho tiempo. Así las cosas, pasado ya varios días, 34 días después del accidente, un grupo de los sobrevivientes decidió ir a buscar auxilio. Decidieron descender por el valle en el que se encontraban y recorrieron aproximadamente 1,5
400 metros aproximadamente, 1,5 km, y encontraron la cola, restos de la cola de la aeronave, y en ella encontraron diferentes artículos, así como las baterías de la aeronave. Así las cosas, pasaron la noche allí y al día siguiente decidieron continuar con el descenso y recorrieron aproximadamente otro 1,5 km. Llegaron a un punto en el cual sus condiciones físicas así lo permitieron y en el cual pasaron una segunda noche fuera del fuselaje, ¿no? Pero fue tal el frío que sufrieron en esa zona que decidieron regresar al fuselaje y ver qué podían hacer con las baterías que habían encontrado en la cola. Entonces emprenden el regreso ahora de ascenso y llegan a la cola. Se dan cuenta que no pueden utilizar las baterías, que no las pueden trasladar por el peso hacia el fuselaje. Regresan al fuselaje y de ahí pues se dan cuenta con posterioridad que no van a poder utilizarlas para hacer funcionar el radio. Así las cosas, transcurre nuevamente el tiempo. En el día 61, posteriormente al día del accidente, el mismo grupo creo, de sobrevivientes decide dirigirse ahora con rumbo contrario, dirigirse ahora hacia el oeste, para lo cual necesitan subir la montaña que tienen a sus espaldas. Necesitan hacer un recorrido de más de 2,5 kilómetros y ascender aproximadamente unos 1,100 metros. Fue un recorrido bastante peligroso, sin buena condición física, sin el equipo adecuado de alpinismo y en condiciones sumamente peligrosas porque era una zona de avalanchas. Así las cosas, ellos inician el camino, 3 de ellos inician el ascenso, son observados por sus compañeros, aproximadamente a los 4,000 metros pasan su primera noche, su segunda noche la pasan a los 4,500 metros de altura y así al día siguiente pueden lograr el ascenso a la cima. Y cuando llegan a la cima logran ver los tan anhelados valles chilenos, pero como a 50-60 kilómetros de distancia. Ven la cordillera en todo su esplendor, alcanzan a observar un glaciar cercano que es el glaciar Universidad. Hacia el sur observan que la cordillera se prolonga hasta el horizonte. Observan un cerro que siempre habían observado, el Cerro El Sosneado, y ahí alcanzan a ver la Pampa Argentina, muy a lo lejos, a algunos 100 kilómetros. Alcanzan a ver un paso montañoso, otros cauces, la cordillera hacia el sur. Observan un volcán cercano que es el volcán Tingurica, y en estas condiciones es que no les queda más que decidir sus opciones. Sus opciones era descender hacia Argentina, descender por un cauce central para ver dónde podrían llegar, y por último su tercera opción sería descender hacia el lado chileno. ¿Cuál opción utilizarían? ¿Quién sabe?